escucha? Hola. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Vázquez Duplat, yo soy parte de la Fundación Rosa Luxemburgo y bueno, primero que nada agradecer a todos los compañeros, a todas las compañeras del Espacio 1001 por abrirnos la puerta y empezar a charlar la posibilidad de hacer actividades conjuntas aquí en Uruguay. Así que muchas gracias por eso, particularmente bueno, a todo ese nombre de Tati, que es con quien hemos estado sobre todo desde hace un tiempo atrás, y con Matías también, compartiendo ideas y posibilidades de trabajo y reflexiones conjuntas. Contarles un poco, bueno, la Fundación Rosa Luxemburgo Conosur tiene su sede en Buenos Aires, pero trabaja en Argentina, Chile y Uruguay hace más o menos desde 2015 empezó a trabajar la oficina en Argentina, y en el año 2019 nos convertimos en una sede regional de la Fundación Rosa Luxemburgo. Nuestra organización está vinculada con el partido Die Linke de la izquierda alemana. Y bueno, en nuestro trabajo aquí en la región hemos venido desarrollando algunos ejes temáticos prioritarios como la transformación ecosocial, el feminismo, la cuestión democrática y de los derechos humanos y el mundo del trabajo. Esos han sido como los ejes que vienen recorriendo nuestra planificación en la región, con distintos aliados, organizaciones aliadas de distintos territorios, tanto en Argentina como en Chile y en Uruguay. Así que para la Fundación también es una alegría encontrarnos con el espacio, con el Partido Comunista, porque entendemos que hay claves para construir de aquí en adelante. Y bueno, esta no es la primera actividad, pero sí esperamos que sea de las primeras de muchas que podamos llevar adelante en conjunto. Eso como para hacerles una presentación breve de nuestra fundación. Esta actividad y bueno, también como un poco las charlas iniciales que tuvimos con Tati estaban inscritas en un proyecto que venimos llevando adelante con Hernán Oviña, quien está aquí desde el año pasado, que es una escuela de formación política Rosa Luxemburgo, cuyo objetivo es justamente, porque la Fundación Rosa Luxemburgo es una fundación particularmente de formación política, poder proponer un espacio como organizado, articulado, de formación de la propia fundación, que pueda expandirse en diferentes territorios, aportando, bueno, desde nuestros materiales, nuestras reflexiones, en estos momentos tan críticos, ¿no? Entonces sí partimos un poco de esa mirada de que hay una crisis y cómo atajarla, ¿no? Cómo diagnosticarla, pero también cómo actuar sobre ella, y en función de eso la formación política nos parece que es una herramienta fundamental, y por eso construimos esta escuela, y esta actividad un poco se inscribe en estos procesos formativos que desde la escuela Rosa Luxemburgo queremos trabajar. Y bueno, después Hernán seguramente va a contar un poco más de qué se trata y lo que venimos haciendo en estos 2 años. Tiene 3 formatos, digamos: un formato presencial más estable, un formato virtual que trabajamos junto con la Universidad Abierta de Recoleta de Chile, y un formato itinerante que es el que venimos desarrollando este año, que la idea es que circule por muchos lugares. Así que bueno, eso también para contarles el marco de oportunidad respecto del cual se da la posibilidad de llevar adelante estas actividades. Vuelvo a repetir, estamos muy contentos y contentas desde la Fundación Rosa Luxemburgo de poder construir este vínculo con este espacio. Para nosotros tiene importancia esta actividad, en tanto, bueno, cuando pensábamos también con Tatiana, y ella obviamente como representante de su espacio, por donde abordar un poco esta charla, este diálogo. Pensábamos, bueno, aprovechar justamente el lanzamiento hace poco del programa del Frente Amplio y este contexto electoral que está en el marco de un contexto regional muy complejo, y pensarlo en clave un poco desde Rosa Luxemburgo, desde los marxismos, pero muy con obviamente los pies en nuestros territorios, en nuestras problemáticas, y fruto de eso, bueno, pensamos esta actividad siempre poniendo un ojo en cuáles son los desafíos que tenemos como izquierdas
frente a los problemas y a los contextos complejos que atravesamos. Así que bueno, nuevamente agradecerles por el espacio. También nos alegra estar aquí en este espacio La Huella, que sabemos que no es cualquier huella, sino es la huella de Liber y todo lo que significa también su legado en relación a la unidad de la izquierda, ¿no? Un desafío que en muchos países no se ha podido concretar y que Uruguay sigue siendo un ejemplo de ello, así que bueno, agradecidos también por eso. Y bueno, un poco ya para entrar en calor, que quisiéramos empezar así como por Micaela. Creo que ya no necesita presentación aquí, aunque vale la pena decir, bueno, para quienes no lo sepan, que Micaela Melgar es diputada del espacio 1001. Micaela, además de diputada, no solamente es diputada por el espacio 1001, sino también es coordinadora de toda la bancada del Frente Amplio, y un poco queríamos empezar esta charla con vos para que vos nos pudieras hacer como un panorama general que nos fuera entrando en calor para ir ya más a pensar el programa del Frente, así que te dejo la palabra. Después cuando veas que hago esto es porque ya el tiempo está ahí cercano, así podemos aprovechar el tiempo y un poco después dar espacio para un intercambio, preguntas. Bueno, muy bien, buenas tardes. Un gusto estar acá compartiendo esta mesa y esta actividad con los compañeros y la compañera. Bueno, cuando me puse a pensar sobre esta charla al respecto de pobreza, desigualdad, integración regional, y lo primero que se me vino a la mente fue el concepto de los nadies, que la primera vez que lo escuché fue en Colombia, en una presentación de una ONG que hacía un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas en situación de calle allá en Colombia, que se llamaba Los Nunca Nadie, habitantes de calle allá. Y lo que hacían era presentar los resultados sobre concretamente las situaciones de violencia, homicida, física y simbólica hacia estas personas, y lo que planteaban era, la idea era visibilizar, porque ni siquiera por parte del Estado existía un número oficial, entonces ellos iban y recorrían los hospitales y hacían un trabajo etnográfico para conocer cuál era el número de agresiones a personas en situación de calle. Después, charlando con Tati, me hacía acordar que Francia Márquez lo utilizó en la campaña en alusión al poema de Galeano, en la campaña hacia la presidencia, que decía: los nadies son los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies son aquellos cuyo único común denominador es haber sido activamente forzados a través de múltiples despojos al fondo de la pirámide social y cultural, aquellos para quienes la vida con dignidad y derechos que la sociedad moderna concibe no alcanza. Entonces, estaba pensando también en las representaciones desde el marxismo más clásico de los nadies, y cómo ni siquiera esas ilustraciones que nos hacía Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, que siempre cuando pienso en la extrema precariedad, las casas llenas de frío y humedad, y los gurises trabajando, y las jornadas eternas laborales, las fábricas con gases, y que eso es lo que yo me imagino cuando pienso en ese libro, o en esas imágenes. Ni siquiera es eso, los nadies, porque no están dentro de las cadenas productivas, ¿no? Ni siquiera es eso. Y esta idea de los nadies, cuando pienso en pobreza y desigualdad, el concepto creo que lo apaña es el de exclusión social. No es ni pobreza ni desigualdad, sino sería exclusión social. Y exclusión social, que quiero plantearlo acá para charlarlo, es un concepto polémico en ciencias sociales, polémico por lo menos discutido, porque algunos compañeros o pensadores lo ven como un eufemismo de conceptos claves, como para no discutir conceptos claves como pobreza. Pero yo creo que hay que adherir más a la idea
de que es un concepto que nos puede servir para comprender que se nos queda un poco corto el concepto exclusivo de pobreza cuando lo pensamos solo en términos de asociar, por lo menos en la discusión política y pública, de asociar pobreza a ingresos o pobreza monetaria, que eso es algo que acá en el Uruguay hemos avanzado, creo que un poco, no me queda claro tanto cuánto. La inclusión social viene más de la mano de la ruptura de los lazos sociales, y voy a tratar de charlar un poco más sobre esto, ¿no? La exclusión sería la pobreza más el aislamiento social. La izquierda, entonces, tiene que considerar que la condición de excluido no depende de la persona en sí misma, sino que otras cosas intervienen en eso, que además se puede cambiar. Una persona puede estar socialmente excluida sin ser pobre, ¿no? Por ejemplo, por otras situaciones, la discapacidad es una evidente, pero hay un montón de otras, pero la situación inversa no es cierta, ¿no? Una persona no puede ser pobre y no estar excluida. Entonces, nosotros llegamos, decía, como ciudadanos sociales y como estados, y como gestores del Estado, como izquierda en el gobierno, a entender que era un reduccionismo pensar riqueza, pobreza y desigualdad exclusivamente en el acceso a los bienes materiales, y que eso solamente no ayuda a superar los problemas que tenemos como país y como sociedad, y que hay un montón de cosas que hacen a la integración y a la inclusión social. Entonces acá decía que para este concepto de integración e inclusión social hay una dimensión que es como la principal o la más relevante, que es la dimensión laboral, que termina siendo la que incluye tanto el concepto, la salvaguarda económica como la social, ¿no? Que es la vertebradora, digamos, de los derechos para una perspectiva, ¿no? En el programa del Frente esto está presente. Una de las cosas que dice es que vamos a jerarquizar el rol que tienen los programas sociales de empleo para conseguirlos de manera más permanente e inclusiva. Se debe aceptar que hay colectivos que necesitan este tipo de programas por lo que los revisaremos en las condiciones que se desarrollan de manera de lograr el objetivo de superación de la exclusión social. A mí me parece que esto está bien planteado en estos términos. Otra mirada de la superación de la exclusión pone un énfasis un poco más allá y habla de la toma de decisiones de las personas. Y acá empieza a aparecer el concepto de participación de los individuos en la sociedad, de involucrarse en las decisiones colectivas desde una mirada más una mirada más relacionada al ejercicio de derechos o de la ciudadanía, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los nadies en Uruguay? ¿Qué me dirían? ¿Qué se les ocurre? Es para que me respondan. No retórica. Primera cosa ¿quiénes son los nadies en Uruguay? Las personas en situación de calle. Ahora Los locos. los locos. Las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad. Las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad. Lo primero que se me ocurre a mí cuando me dicen, cuando tengo que pensar quiénes son los nadie en Uruguay, para mí el concepto que se asocia es los pichis. O sea, para mí el concepto los nadies en Uruguay es igual al concepto el fichaje. ¿Por qué? Porque refiere a la condición de nada, de deseo de excluir y de exclusión al mismo tiempo, ¿no? Puede ser persona en situación de calle, porque a eso se refiere también. Puede ser persona privada de libertad, porque también tuvo esa concepción. Y porque implica la negación de esa persona a sus derechos, ¿no? El derecho a la ciudad. Igual incorpora y estoy de acuerdo con el resto, ¿no? Pero
parte de la base de la negación de sus derechos y aparte de la voluntad explícita de excluirlos de nuestra sociedad y de que sean personas o sujetos que puedan ser también afectados por determinados tipos de violencia. A lo largo de la historia lo han sido, ¿no? Violencia institucional sin duda, pero también violencia física, organizada, violencia homicida. En Argentina, por ejemplo, Grabois lo plantea como los peores, y así creo que hay que como trabajar en un ejercicio para Uruguay de identificar este concepto. Y creo que parte de la base de la cultura del descarte del neoliberalismo, que tiene en su superestructura la cultura de la crueldad, de la pedagogía de la crueldad que nos enseñó Rita Segato, de todo aquello que nos enseña a ver la vida como cosa, dice ella, que lo que nos hace hacer es que nos reduce al máximo la relación empática con el otro y que nos promueve a no sentir, en términos generales, y en particular con los otros. Reduce la relación que tenemos en general, esta cultura, ¿no?, con el sufrimiento propio y ajeno, y eso se establece como un proyecto cultural de nuestra era, de nuestro momento. Es una exhibición para hacer esto lo que se hace es exhibir mucho la crueldad, mucho en todas partes. Entonces nos vamos generando cada vez menos capacidad de asombro frente al dolor, frente a lo explícito, y se va ampliando el desprecio de la vida, y lo que empieza a pasar es que las cosas dominan la vida. Y por eso se enseña a, como decía, ver la vida como una cosa, y las personas empiezan a ser seres también desechables, despreciables, entre ellos los pichis, por ejemplo. Es también un mecanismo psicológico, una retirada emocional de algo que nos perturba, y hacemos como que no los vemos, todos nos pasa, que si no queremos ver algo no lo vemos. Y eso es una forma de ver esto que nos está pasando como sociedad. Otra forma de ver esto que nos está pasando como sociedad es la justificación moral, la deshumanización, la atribución de la culpa, de donde se han agarrado las derechas y las extremas derechas para avanzar, y donde la izquierda se ha dejado avasallar por no tener conceptos claros, algunos conceptos, por ejemplo, los de exclusión social, los de pobreza, los de por qué suceden, donde creo nos ha costado identificar las causas de estos conceptos, ¿no? Por eso es clave hablar de estas cosas y comprenderlas desde sus causas. Vamos a tener mucho trabajo en términos de convivencia, por ejemplo, vamos a tener mucho trabajo. En el programa del Frente está abordado el concepto de exclusión, pero creo que, salvo la parte que plantea de lo laboral, está abordado desde el lado asociado a la discriminación interseccional y como estrictamente exclusión de grupos, y no tanto como lo individual. Nos vamos a encontrar con un país de 5 años de idolatría a la propiedad privada y a lo empresarial, con un país con mayor exclusión social y mayor quiebre de la convivencia, donde la forma impersonal de beneficiar propia del Estado hace que las personas vean los beneficios en su mérito propio, y contra eso hay que hacer ciudadanía y pedagogía política, y ha estado tremendamente reducido el rol de lo público y del Estado en estos años, y el posfascismo y su rol en la sociedad de América Latina es
innegable y me parece imposible hablar de pobreza y de exclusión y de desigualdad sin hablar de los posfascismos o de la extrema derecha, o menos pensándolo en una perspectiva regional. Especialmente ahora donde algunas retóricas que hace años se consideraban extremas ya no lo parece tanto porque estamos tremendamente corridos hacia la derecha. Habría que pensar colectivamente qué piensan los posfascismos, parafascismos, extremas derechas sobre la pobreza. Es muy difícil definirlos en América Latina, en el mundo, son diferentes. Podemos decir básicamente que no tienen todos una retórica directamente fascista, sino que más bien son antifascistas. Dicen que todo lo que no son ellos es comunista o totalitario y se presentan como alternativo. En algunos casos plantean que la izquierda es el brazo político de las grandes concentraciones económicas y de las multinacionales. Y sobre todo surgen presentándose como una alternativa al sistema que ya no da respuestas como daba antes, porque la verdad el capitalismo en su momento dio respuestas para grandes mayorías. En Uruguay esas grandes mayorías le podemos decir como la Suiza de América, el sueño americano en Estados Unidos. Ahora, tenemos por lo menos ellos necesitan sostener este sistema. En Uruguay se han aliado a la derecha clásica, tradicional. Siempre que hubo avances de derechos, el fascismo apareció para aliarse con la derecha para resolver la situación y mantener el poder de la clase, pero como por lo menos tenemos una parte de la discusión política que sí se puede dar, que es que hay un componente esencialmente internacional en la solución de los problemas de la humanidad, que hoy está muy claro, que es el ambiente, las desigualdades sociales, las transferencias demográficas, requieren de soluciones globales. Y los posfascismos necesitan encerrarse en sus fronteras y mantener su supuesta pureza étnica y racial. Y ahí por lo menos hay una disputa política que podemos dar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el Uruguay? Tenemos que hacer muchas cosas, principalmente ganar el gobierno. Y cuando ganemos el gobierno, dar estos debates. Por ejemplo, decirle trabajo a lo que es trabajo, como el trabajo doméstico no remunerado, porque necesitamos avanzar en términos conceptuales y avanzar en términos prácticos. Tenemos que asegurar derechos humanos como lo son el ingreso, por ejemplo, porque si no es imposible. Es imposible avanzar. Hay una parte que yo les digo, página 68 del programa Milítenlo, que dice garantizar un ingreso básico de subsistencia a las mujeres y disidencias en condición de pobreza y sin ingresos propios, hasta que esta condición cambie, que contribuya a la búsqueda de estrategias para la generación de ingresos permanentes. O sea, a mí me parece que esta es la frase más importante de todo el programa, y yo creo que no la conoce nadie, pero hay condiciones, por lo menos políticas y programáticas, para mejorar las condiciones en las que está el Uruguay hoy, aunque la situación, creo yo, cultural, hegemónica y política es grave. Pero tenemos líneas de que agarrarnos. En América Latina está el concepto del buen vivir, que creo que es tremendamente hermoso y esclarecedor y interesante. En el Uruguay tenemos al Frente Amplio, nuestro programa, que ha sido construido democráticamente con el aporte de miles y miles y miles de personas que pensaron en un país posible y de forma creativa, y que hicieron un aporte a la democracia y que se va a constituir en una realidad política. Bueno, tenemos que tener la certeza de que la izquierda tiene que dar respuestas
a la realidad de los nadies y a la realidad de las grandes mayorías. Podemos hacerlo, tenemos que militar. Gracias. Gracias, Micaela. Bueno, y con esta pregunta de qué hacemos, creo que conecta perfectamente con la intervención de Bruno, que, bueno, Bruno es responsable de programa por el Partido Comunista, por el Espacio 1001, así que, bueno, un poco en el marco de esa pregunta, si me puedes adentrar ya más a lo que el programa del Frente Amplio para esta contienda electoral propone y los desafíos que tendría en el marco de un nuevo ciclo de gobierno. Voy a hacer, perdón, nada más que dos cositas de contarles que está circulando una lista, que es una lista de la fundación para que nos dejen sus datos para poder estar en contacto y poder mandarles información de las actividades que hacemos, y contarles que trajimos unos materiales que son de distribución gratuita, así que también están ahí a disposición en la casa. Bruno, perdón, esto era nada más que una nota, sino esto es mi bolero. Adelante. Bueno, muchas gracias, compa, y saludar a todos los compañeros y a los compañeros de la mesa también. Creo que es un tema importante que tenemos para discutir y muy pertinente la elección de los ejes temáticos, en tanto son temas que nos diferencian nítidamente con la derecha en esta batalla que tenemos por delante y bueno, que es una batalla electoral como decíamos, y también es una batalla política en el sentido de que, bueno, no va a alcanzar solamente con el objetivo de ganar las elecciones con mayoría parlamentaria, que es algo para lo cual vamos a tener que dejar muchísima energía y trabajo para lograrlo, es dificilísimo y tenemos que dejar todo para hacerlo, pero además tenemos una batalla política que es ganar convenciendo a la gran mayoría del pueblo uruguayo de las líneas programáticas del Frente Amplio, de que es necesario cambiar el actual estado de cosas, de que el gobierno actual ha llevado a una peor sociedad de la que teníamos hace 5 años y de que el Frente Amplio es la herramienta que permite atender, o por lo menos empezar a atender hacia adelante esos desafíos políticos y bueno, eso es una clave importante, porque si logramos ganar esa batalla, además de la electoral, eso es lo que nos va a permitir efectivamente hacer un gobierno que después pueda ir desarrollando los cambios que hay que llevar adelante, que son en varias dimensiones, porque por un lado tenemos como objetivo, bueno, revertir o reparar un montón de cosas que la derecha en estos años ha desmantelado, ha destruido, cuestiones en el plano material, pero también ideológico, que hemos retrocedido con acciones que ha tomado el gobierno. También corregir acciones que nosotros habíamos tomado en los gobiernos del Frente Amplio, donde nos quedamos cortos o tengamos que modificar determinados cursos de acción, profundizar otros, porque tampoco se trata solamente de volver a 2019 tal cual estaba, porque también por algo perdimos y también estábamos en alguna medida insatisfechos con todo lo mucho que habíamos hecho, pero con lo mucho que faltaba también y con aquellas cosas en que nos habíamos equivocado, y por eso hicimos la autocrítica, el Congreso de Autocrítica, la juntada de firmas contra la luz para poder reencontrarnos con nuestro pueblo y con las organizaciones sociales. Y también tenemos que innovar, porque hay problemas que capaz que en el 2019 no existían, ni siquiera nos lo habíamos planteado en las bases programáticas y que ahora están presentes porque la sociedad cambia de forma cada vez más acelerada y en ese sentido integrar todas esas cuestiones en una campaña electoral y política y después en el gobierno que tenemos que llevar adelante, esperemos si ganamos las elecciones. Claramente una de las características del gobierno actual es que ha incrementado la desigualdad. No es lo único en que hemos empeorado o que la sociedad ha sufrido en estos años, pero sin duda que hoy tenemos una sociedad más desigual y que la política implementada por el gobierno ha llevado a eso, ¿sí? Podemos hablar de la política salarial, podemos hablar del presupuesto y las rendiciones de cuentas con los recortes en áreas de la inversión pública social relevantes, podemos hablar de la reforma de la seguridad social, que extiende también en una perspectiva de futuro un ajuste económico sumamente desigual, porque la clase capitalista no pone nada para solventar el famoso déficit en que está el sistema de seguridad social uruguayo.
Podemos hablar de los contenidos que tiene la ley de urgente consideración en materia de represión a los sindicatos, de una serie de cuestiones que también van hacia una sociedad más desigual. Podemos hablar de la ley de medios que se votó hace unos días, que lo que hace es concentrar los medios de comunicación y generar también una pérdida de soberanía y de mayor desigualdad por ese lado, y otras cosas que seguramente no alcance el tiempo para listarlas todas. Pero bueno, tenemos una sociedad que es más desigual por la acción del gobierno de coalición de derecha que tenemos desde 2020. El Frente Amplio tiene una visión diametralmente opuesta en materia de cómo coloca la desigualdad en su concepción política. Es una de las señas de identidad del Frente Amplio a lo largo de la historia, el combate contra la desigualdad en todos los planos, económico, pero no únicamente, y es algo que queda marcado nítidamente también en el programa. Si uno mira el programa del Frente Amplio, las bases programáticas, claramente el tema de la desigualdad lo atraviesa en todos sus ejes temáticos, y si uno mira los programas si le hicieron caso al spot del Partido Nacional que habla de todos los logros durante 4 minutos y 59 segundos y al final no viola la ley electoral porque llama a descargar el programa, yo hice caso, y efectivamente si uno lee el programa de Álvaro Delgado, que además no es el programa único, porque la derecha tiene múltiples programas según el candidato, y después cuando se tiene que juntar para la segunda vuelta arman el programa definitivo. Claramente el tema de la desigualdad no es un centro de acción y no llama la atención en realidad, porque en realidad para la derecha la desigualdad es algo natural, es algo que en todo caso es un mal menor que se explica por las diferencias de talentos, de esfuerzo que hay entre las distintas personas en una sociedad, y no lo ven como un problema como si lo vemos nosotros, ¿sí? Y bueno, ellos hacen énfasis en otras cuestiones como la competitividad, la eficiencia, achicar el Estado para que sea menos pesado para la población, entonces a la larga tengamos que pagar menos impuestos y una serie de cosas, pero el tema de la desigualdad no está en el centro de su discurso y de su acción política. Claramente no van a decir, porque no es vendible, que quieren una sociedad más desigual, pero en definitiva con la concepción de la derecha aplicada en la práctica, y a veces hay sincericidios como lo de los Maya Oro, ¿sí? Y cosas por el estilo que marcan que la desigualdad no es algo que no es lo que más les preocupa, y no les preocupa como si les preocupan otras cosas. En ese aspecto nosotros tenemos una visión diametralmente distinta, y creo que lo tenemos que poner en el centro de la discusión programática, el tema de la desigualdad. No tenemos que tener temor a que este tema esté en la discusión, porque tenemos que lograr convencer a nuestro pueblo de ir a una sociedad más igualitaria en todos sus planos, y bueno, eso es parte de la batalla política que tenemos por delante y que tenemos que dar. Bueno, el programa del Frente Amplio. Primero, obviamente, también es algo que nos diferencia con la derecha, que tenemos un programa único, algo que es bastante inédito, incluso creo que a nivel internacional, que tengamos, hoy por hoy, estamos yendo a una elección interna donde se presentan 3 candidatos distintos a la presidencia por el Frente Amplio, de los cuales se va a elegir uno el 30 de junio, pero con un programa único. Eso es algo que quizá en otros lados del mundo llame la atención, y sin embargo para nosotros es una fortaleza, porque sabemos que independientemente del compañero que gane la elección interna, el programa ya está definido, ya está construido y está asumido como propio por todo el Frente Amplio. El programa es lo que refleja los 2 modelos de país, esencialmente, más que las diferencias entre las personalidades que compiten en la elección, y de alguna forma es lo que explica o una de las cosas que está más vinculada con lo que es la unidad del Frente Amplio. Si tuviera que decir, la unidad del Frente Amplio son los militantes de base y el programa. Después de otro montón de cosas, incluso en misiones en el plano internacional, en cuestiones ideológicas de fondo, los frente amplistas nos diferenciamos entre nosotros, nos podemos diferenciar en temas tácticos, pero nos une esas posturas irrompibles, digamos, de la frazada que nos abarca a todos, que es la militancia de base, que también es algo propio del Frente Amplio y que quizá en otras experiencias no
no tiene la importancia que tiene aquí, y el programa único, ¿no? El programa se construyó, como decía Micaela, de forma muy participativa durante 2 años de trabajo sistemático en unidades temáticas, con un trabajo en la comisión de programa donde participan todos los sectores y también las delegaciones de las bases del Frente Amplio, y finalmente en un congreso de militantes, que también es algo que nos caracteriza, donde ese programa se ratificó y se le hicieron un montón de añadidos y un montón de cambios que fueron discutidos en los comités de base durante varios meses, ¿sí? Capaz que es un programa que no tiene la perfección en términos de cómo está redactado, pero eso porque fue fruto de una redacción colectiva. Esa es la ventaja que tiene en realidad, que todos los militantes, como lo construyen, después lo hacen propio y lo pueden salir a militar de forma mucho más que si lo hubiera construido un grupo de sabelotodo y después lo presenta a la gente. En términos de la cuestión de la desigualdad, como decíamos, y voy a tratar de no extenderme mucho en algunos datos, que creo que lo puede hacer Mauricio mucho mejor que yo. Algunos de los que voy a decir, él es el responsable de haberlos construido, así que sería muy atrevido también si profundizo en ello, porque lo puede explicar mejor. Pero bueno, una primera cosa que tenemos que lograr hablar con la gente es: ¿Uruguay es desigual? Sí, o sea, es pertinente preocuparse por el tema de la desigualdad en Uruguay. A veces, como el Frente Amplio efectivamente en su gobierno bajó la desigualdad, y porque en la región otros están peor, tendemos a pensar que estamos relativamente bien en el asunto, pero si uno mira los datos, que Mauricio trabaja mucho en materia de desigualdad de distribución de la riqueza, de distribución del ingreso, y en otras dimensiones que hacen a la desigualdad, aunque ya mirando la económica es muy claro, hay una desigualdad que es escandalosa si la miramos en detalle. Capaz que no nos escandaliza tanto porque Brasil es más desigual o porque lo hemos naturalizado, pero en realidad que el 1% de la población tenga el 40% de la riqueza, ¿sí? O que haya 550.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos líquidos, ¿sí? Cuando hay un puñado que gana cifras de varias decenas de veces más, ¿sí? Nos debería escandalizar. Tenemos que ser capaces de explicarle a la sociedad que eso sucede, aunque a veces sobre los ricos se habla bastante poco, y la desigualdad es lo que pasa con los pobres y también lo que pasa con los ricos. La otra pregunta sería, bueno, hay desigualdad, pero ¿la desigualdad es justa? Alguien podría decir, bueno, ¿no?, desde una visión más liberal, y bueno, no, porque también hay, nosotros lo tenemos en el ADN, ¿no?, desde la izquierda, pero hay estudios también científicos muy importantes que marcan que, por ejemplo, una buena parte de la riqueza es heredada. O sea, que esta cuestión de la meritocracia, que se plantea como algo indiscutible, en realidad en la mayoría de las sociedades no ocurre así. La mayoría de la riqueza, y sobre todo la riqueza en términos de capital empresarial, es heredada, entonces no hay ningún mérito allí, con lo cual es pertinente plantearse la necesidad de mejorar esa distribución en materia de riqueza. Y la otra pregunta sería, bueno, pero aún asumiendo que la desigualdad es injusta, ¿se puede hacer algo contra ello? Y bueno, esa es la gran discusión política que tenemos, que a veces la tenemos incluso en el campo de la izquierda. Bueno, ¿hasta qué punto se puede avanzar en materia de reducir la desigualdad? Tenemos algo muy importante, que es la experiencia de los gobiernos del Frente Amplio, donde efectivamente se logró bajar la desigualdad. O sea, en el 2005, si nos hacíamos esta pregunta, bueno, después resultó que la desigualdad la logramos bajar, más en materia de ingresos que en materia de riqueza. Parte de las limitaciones están allí, pero bueno, tenemos también ejemplos de otros países donde se han implementado medidas contundentes para rebajar la desigualdad, que fueron muy resistidas por las clases dominantes, porque es natural que lo hagan, pero no generaron a la larga ningún descalabro tampoco, y es posible plantearse ir hacia una sociedad más justa, más igualitaria, sin que eso implique necesariamente un descalabro económico, más allá que sabemos que la clase dominante se va a oponer con todas sus fuerzas. En el programa del Frente, y voy cerrando con esto, hay lineamientos bastante claros en esta materia. Como decía, está planteado a lo largo de todo el documento, está planteada la desigualdad de género, obviamente, la desigualdad territorial,
está planteado algo que me parece muy importante también, que es que, por ejemplo, en materia de seguridad, que es como el gran tema que va a haber en la campaña electoral, también hay una desigualdad que atraviesa ahora esa dimensión, ¿no? No es lo mismo cómo sufren la inseguridad, la violencia en los sectores populares que en otros sectores de la sociedad. Y bueno, planteamos que el Estado es el que tiene que asegurar la igualdad en derechos, que las desigualdades son barreras para el desarrollo, o sea, la desigualdad no es solo una mala consecuencia de la economía que tenemos, sino que también limita un desarrollo como el que queremos, más democrático, más igualitario. Y de esa forma también nos permite argumentar que una sociedad más igualitaria también da posibilidades, no solamente es algo que podría eventualmente ser algo bueno, pero que en realidad genera dificultades de crecimiento económico o esto o lo otro, sino que en realidad también podría generar en determinado contexto oportunidades para un mejor desarrollo, la propia reducción de la desigualdad. Ahí está el tema de la política tributaria, que siempre es un tema tabú, especialmente en la campaña electoral, porque todo el mundo piensa que no se puede ganar una campaña electoral hablando de impuestos, y puede ser bastante razonable eso. Yo también a veces digo que la única vez que ganamos con mayoría parlamentaria fue con Tabaré diciendo que pague más el que tiene más, ¿no? No se puede trasladar mecánicamente, pero creo que es parte de la batalla política que tenemos que dar. A la derecha esto lo instalado en términos muy claros, son los que quieren subir impuestos contra los que no. Ellos van a ir a ese discurso general y en realidad vacío, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, en todo caso, ¿qué impuestos? O quién queremos que pague más y quién queremos que pague menos. Eso en el programa del Frente Amplio está clarísimo. Nosotros planteamos bajar el IVA a los productos de la canasta básica y planteamos, en todo caso, revisar, estudiar las formas en que se puedan incrementar los aportes fiscales que hacen los sectores que pueden hacer depósitos en el exterior, grandes patrimonios, grandes transmisiones patrimoniales, grandes ganancias. Es la misma línea de algunos proyectos de ley que presentaron nuestros legisladores en este periodo. En este periodo planteó el compañero Astori, en su momento, un porcentaje de impuesto a los depósitos en el exterior. Eso no iba a descalabrar nada, ¿no? También planteamos que para reconstituir el Fondo Nacional de Vivienda y poder atender el tema de la inversión en vivienda, una sobretasa al impuesto al patrimonio. Lo planteamos en un proyecto de ley que naturalmente la coalición no lo votó, pero está planteado. O sea, sería incluso consistente con esta orientación pensar en cosas por el estilo para plantear en la campaña y también para plantear en la propia gestión de gobierno que esperamos podamos hacer si ganamos las elecciones. Yo la dejo por ahí y bueno, espero no haber sido muy aburrido y vamos arriba después con las preguntas. Bueno, gracias Bruno, y ahora te paso la palabra a Mauricio. Mauricio da Rosa es integrante del equipo Plan País y, si no me equivoco, también integró el equipo de programa del espacio. Así que bueno, igual Bruno ya te había dado entrada para que te pongamos con los datos duros como doctor en economía que sos, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar, y quiero decir que me tienta muchísimo como entrar en una conversación, en un diálogo con lo que dijeron Mica y Bruno, porque estuvo muy cargado de elementos muy importantes para la discusión, muy importantes de verdad, ambos. Entonces me tienta muchísimo como entrar en una charla con ambos. Voy a intentar no hacerlo, en particular voy a intentar no hablar mucho de los ricos, que es como mi tema predilecto, como bien decía Bruno. Pero por alguna cosita de los ricos. Sí, bueno. Los que ya me escuchaban en otras oportunidades es como uno de los temas en los que he trabajado más. Pero esta oportunidad vengo como parte del equipo del Plan País. Entonces voy a intentar como dar algunos elementos de juicio que puedan ser útiles a veces para la conversación, también con vistas a que el intercambio posterior sea más fluido y más rico. En primer lugar, quería hacer como poner un poco de contexto para que todos estemos como en la misma página con esto, de algunas dimensiones que son claves, me parece, para entender el Plan País que se presentó la semana pasada, el martes
pasado, parece que fue hace una vida, pero fue hace poquito. Tres dimensiones claves. En primer lugar, que el plan país refiere a las bases programáticas del Frente Amplio. O sea, cada una de las 50 medidas, cada una de las 50 acciones que se proponen en el plan país tienen una referencia explícita, si ustedes miran el documento que está colgado en la web, una referencia explícita a qué sección y qué párrafo de las bases programáticas se refiere. O sea, es como una bajada, como una interpretación, una posible forma de implementar lo que establecen las bases programáticas. Hay un vínculo digamos, bidireccional entre las bases programáticas y lo que está establecido en el país. Eso como primer punto. Como segundo punto, es un plan que tiene como eje, como centro, al tema de la seguridad, ¿sí? Y también entonces hay que leer las 50 medidas como a la luz de eso y por qué se eligieron esas 50 medidas y no otras. Y en tercer lugar, que es un plan que es de emergencia, ¿sí? Refiere a acciones urgentes. Va a haber una segunda entrega con un ejercicio similar, pero con orientaciones de mediano y largo plazo, que complementa esta primera entrega, que es, insisto, sobre cuestiones de emergencia. Por lo tanto, eso le da dos características que son importantes. Una es que, en general, está todo planteado para trabajar desde lo que ya hay hoy, de forma tal que uno pueda, el 2 de marzo, rápidamente desplegar estas acciones. ¿Sí? Está pensado en esos términos. Y en segundo lugar, está pensado para poder ser implementado con el presupuesto que vamos a tener, porque en el 25 va a haber un presupuesto votado por este gobierno, hasta el 26 no tenemos un presupuesto nuevo, entonces es un plan pensado para poder, llegar el 2 de marzo y que haces esto. Las 50 medidas son las prioritarias. En el eje yo decía, no el eje de seguridad, pero el eje de seguridad está pensado como con tres vertientes que confluyen. Una es la de convivencia, otra es la de violencia y otra es la de desigualdad, que está puesta explícitamente como uno de los determinantes fundamentales de las situaciones de inseguridad que se viven. Y esto es una definición conceptual que me parece relevante y que tiene, digamos, un correlato muy claro en esta perspectiva que planteaba Bruno, de que, bueno, lo que nos diferencia es nuestro posicionamiento como izquierda frente al problema de la desigualdad, y en particular acá está integrado plenamente en la concepción que se tiene sobre el problema de seguridad también. Entonces, la desigualdad está muy en el centro, muy en el eje de lo que se plantea en el plan país, que además lo hace, y ahora yendo a lo que planteaba Mika antes, de una perspectiva que es netamente multidimensional, digamos. O sea, allí hay, yo me voy a referir en un momento a cuestiones que tienen que ver más con el ingreso, con los recursos materiales que tienen los hogares, pero tiene un conjunto de medidas que refieren a privación y también a los leyes, ¿no? Que tenemos hoy, a privación de libertad, a situación de calle, a salud mental, a alimentación. Hay una batería de medidas realmente que tienen, que abarcan un conjunto de dimensiones que son todas relevantes para el bienestar de las personas y sobre todo para pensar la desigualdad en clave multidimensional. Yo me voy a referir a algunas medidas solamente ahora, sobre todo a una que es la de transferencias monetarias, pero quiero hacer como una aclaración importante de partida, y es que, como decían Mika y Bruno antes, digamos, el fenómeno de la desigualdad no se puede resumir en el fenómeno de la pobreza. La desigualdad es más que la pobreza. La pobreza no es solamente pobreza monetaria, y la pobreza monetaria no se resuelve solamente con transferencias monetarias. O sea, hay una cadena ahí que no se puede, uno no puede saltarse pasos, ¿sí? La desigualdad es una cosa mucho más compleja que la pobreza es mucho más que la pobreza monetaria, insisto, la pobreza monetaria no se resuelve solamente con transferencias de ingresos. Dicho esto, las transferencias monetarias juegan y han jugado un rol clave en esta reducción de la desigualdad que planteaba Bruno antes, que se logró durante los gobiernos del Frente Amplio. Acá permítame hacer como un relato muy breve porque me parece importante también para pensar el futuro. Uruguay tuvo un periodo de reducción de la desigualdad muy marcado, muy fuerte, entre 2008 y 2013-14. ¿Sí? En ese periodo, lo que hicimos, y hay que apropiarse de esto porque es relevante, lo que hicimos fue bajar el índice de Gini de la desigualdad de ingresos en 0,07. Esa es como la lectura, tipo en 7 puntos y uno lo hace como en base a 100, ¿no? Bajamos 7 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una cosa muy difícil de leer. Lo que hicimos en esencia, compañeros y compañeras, fue recorrer un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo, Norte de Europa, ¿sí? En 4 o 5 años. Yo no sé cómo permitirles esto. Esto no pasa.
O sea, esto no pasa. Si uno muestra la gráfica del índice de Gini en cualquier parte del mundo, dicen, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicieron? O sea, esto no pasa. Es una rareza. Ver una caída de la desigualdad tan dramática en tan poco tiempo es una singularidad uruguaya. Ya, ¿sí? Uruguay fue particularmente exitoso en un contexto de reducción de la desigualdad continental que se dio en los primeros 15 años del siglo XXI. Uruguay fue un caso particularmente exitoso de una reducción de la desigualdad muy sustantiva. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos porque lo logramos porque desarrollamos un conjunto de políticas públicas que actuaron en simultáneo en toda la línea de frente. ¿Sí? Pero si empezamos solamente en ingresos, ¿no? En particular hicimos, yo diría, 3 grandes cosas. Había crecimiento económico, ¿sí? Uruguay empezó como a crecer muy rápido después de 2004-2005, pero hubo una política salarial que en primer lugar tuvo el Consejo de Salarios, en un lugar ahí destacado, con ingresos, con salarios que crecían más rápido si eran más bajos, o sea, ya de partida con una negociación salarial que implicaba que los salarios más deprimidos fueron que crecieran más, además de un incremento del salario mínimo muy importante. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, la reforma tributaria, del IRPF y el IAS, y en tercer lugar, una reforma muy grande, a gran escala, de las transferencias monetarias. Primero el plan de emergencia y después el plan de equidad que tuvo a las asignaciones familiares, el plan de equidad y después la tarjeta Uruguay Social. ¿Qué pasó? En este periodo todos los ingresos crecieron, pero crecieron mucho más rápido los ingresos de los hogares más pobres. Entonces, eso hacía que la desigualdad se redujera rápidamente al tiempo que se reducía además la pobreza. Que se redujo muy rápidamente. Esto, paréntesis. Incluso si a uno solo le preocupa la pobreza, la forma más rápida de bajar la pobreza es bajando la desigualdad al mismo tiempo. Es mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más efectivo bajar la pobreza si uno al mismo tiempo baja la desigualdad. Lo que esencialmente logramos, ¿sí?, en ese periodo fue una cosa como de pinzas, un efecto de pinzas. Todos los ingresos crecían, pero crecían mucho más rápido los hogares de menos ingresos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se reforzaban los ingresos de los hogares más pobres vía salarial y vía transferencias monetarias, y se moderaba el crecimiento de los ingresos más altos vía IRPF y IAS, esencialmente. Entonces, crecía, pero crecía más comprimido. El paquete completo fue lo que permitió esta caída espectacular de la desigualdad. ¿Sí? Es el paquete completo. En ese paquete, las transferencias monetarias jugaron un rol decisivo. ¿Sí? Porque ese fortalecimiento de los ingresos de la escuela baja de distribución, como hacemos los economistas, fueron claves, son muy importantes. Un apunte, recordemos que las AFAM, ¿no?, las asignaciones familiares, y la TUS, la tarjeta Uruguay Social, en conjunto, cubren en la mitad de los menores del Uruguay. La mitad de los menores tienen una transferencia monetaria directa. Hay otro 30% que tiene también transferencias monetarias indirectas, que son las devoluciones por hijo y IRPF, que eso lo podemos hablar en otro momento, pero que también son transferencias. El 50% tiene una transferencia directa. Esto es mucho poder de fuego para bajar la pobreza y bajar la desigualdad. Y esto va a ser relevante ahora en un minuto. Entonces, las transferencias monetarias son importantes para bajar la pobreza monetaria, que es importante para bajar la desigualdad. O sea, es un componente clave. No es el único, y quiero ser muy claro con esto, no es el único, pero es muy relevante. El escenario que estamos es terrible, como decía Bruno. Uruguay tiene el PIB de Uruguay es 2,7% más grande que antes de la pandemia. O sea, estamos por encima, muy por encima de lo que del ingreso global que tenemos como país que teníamos antes de la pandemia. Sí, muy por encima. Sin embargo, tenemos más pobreza, y más pobreza infantil en particular. Ustedes saben, ¿no? 20% de los menores de 6 años viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Esto, digamos, no hay que ser un genio para ver que esto es más desigualdad. Como de hecho lo confirma el índice de Gini, que antes refería, que creció 1,1. Es un crecimiento muy grande. ¿Sí? Un crecimiento muy grande de la desigualdad en este periodo. Está como confirmadísimo esto. Que Uruguay es hoy un país más desigual que antes de la pandemia. No hay nada de natural en esto. América Latina en su conjunto es hoy menos pobre que antes de la pandemia. ¿Sí? Eso es muy ironía porque Brasil y México les fue muy bien y bajaron mucho la pobreza. La pobreza en el conjunto de las regiones más bajas hoy que antes de la pandemia, pero en realidad, básicamente, la mitad de los países tienen menos pobreza que antes de la pandemia. En América del Sur somos Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú, que somos más pobres que antes de la pandemia. Tenemos más pobreza que antes de la pandemia. Somos pocos.
en desigualdad es mucho peor. Hay solo 3 países de toda la región, América Latina y el Caribe, que tienen hoy más desigualdad que antes de la pandemia, Uruguay es uno de ellos. Todo el resto tiene menos desigualdad hoy que antes de la pandemia. Esto fue el resultado directo de las políticas públicas que se implementaron y las que no se implementaron durante este periodo. Entonces, esto es muy relevante. La pobreza infantil, que es una de las expresiones tal vez más dramáticas de este fenómeno, está hoy, como decía, para fijar ideas en 20%. ¿Sí? Es un fenómeno que se estructura en Uruguay ya, que es de la infantilización de la pobreza, la idea de que los niños que vienen a ser pobres son mucho más en proporción que los adultos. En esencia, digamos, para fijar ideas, la pobreza general está en 10%, la de los niños está en 20%. Es un número muy superior, el doble en este caso. Hay muchas formas de medirlo esto, pero es para fijar ideas me parece que es importante. Entonces, desde el punto de vista programático, si uno piensa en la desigualdad, claramente las políticas que tienen que ver con la pobreza y con la pobreza infantil tienen que ser claves, tienen que estar en el centro. Por 2 motivos. Primero, y más importante, porque es justo, porque está bien. Y ahora voy a una cosa que decían los compañeros antes. Es una cosa con que la derecha tiene un problema. Es realmente muy difícil argumentar, requiere una destreza retórica asombrosa, argumentar por qué un niño de 3-4 años, por qué sería justo que viva en un lugar pobre. ¿Sí? Podemos discutir hasta el fin de los días con la derecha sobre si el mérito, el talento, la suerte, qué es lo que determina mi lugar en la distribución del ingreso, de la riqueza, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico y empírico, que nadie puede fundamentar, sin pasar vergüenza, que un niño tiene alguna responsabilidad en la vida que tiene. Entonces, esto los pone en un aprieto conceptual, y eso se manifiesta en que, si bien desigualdad no aparece en el programa de Álvaro Delgado, que yo también me leí. Sí, también pasé por ese ejercicio. No sé si lo recomiendo. Sí aparece por ese infantil. De hecho, es la prioridad política y presupuestal número 1 del programa de Álvaro Delgado. Y ahora voy a referir a eso, cómo se baja esa tierra en su programa. Entonces, el primer orden es: hay que atacar esto porque es justo, porque está bien. ¿Sí? Incluso si fuese la decisión económica menos razonable del mundo, igual habría que hacerlo, porque está bien. ¿Sí? Porque es justo hacer algo para que estos gurises tengan una vida sana y feliz. Justo. Además de justo, es ridículamente conveniente. Y acá déjenme un par de cosas más, también para mostrar cómo hemos trabajado en el equipo de la país. La evidencia sobre esto es abrumadora. Ya creo que está bastante conocido por todos que, digamos, las consecuencias que tiene para la vida de una persona estar en condiciones de privación material en los primeros años de vida. Ya nosotros todos sabemos que eso es gravísimo, que tiene consecuencias a largo plazo. Lo que también no es tan conocido es que las políticas públicas son súper efectivas para neutralizar una parte de estos fenómenos y además tienen consecuencias, o mejor dicho, efectos positivos de largo plazo. ¿Sí? Hay evidencia de altísima calidad, ¿sí? Muy buenos artículos académicos de verdad, publicados en las mejores revistas del mundo, que muestran cómo, en esencia, las políticas de primera infancia, de salud, de educación, también las de permanencia de ingresos, tienen un efecto de corto plazo muy potente, mejoras en ingresos, en salud, en nutrición, en asistencia a clase, en todo. Pero lo que la evidencia muestra además es que esos efectos son potentes cuando los niños son chiquitos, como que desaparecen cuando los niños son adolescentes y después reaparecen con muchísima fuerza cuando son adultos, con muchísima fuerza. ¿Sí? Son políticas que en general tienen un retorno muy superior a la inversión que cuestan. Eso se calcula. ¿Sí? Y lo que estos cálculos muestran es que estas políticas en esencia se pagan solas, siempre. Se pagan solas. En largo plazo se pagan solas. Hay evidencia, estoy en Santiago, pero hay evidencia. Hay un investigador uruguayo que hizo su doctorado en UCLA, que es una universidad de California hiperprestigiosa. En su tesis tiene un artículo principal que estudió a FAM y plan de emergencia. Lo que encuentra es que, básicamente, los niños y niñas que fueron parte del programa cuando eran chiquitos, ¿sí? Tuvieron, ya estaba súper documentado, efectos en el corto plazo inmensos, pero cuando esos gurises después tenían 16, 17, 18 años,
los efectos volvían a aparecer con mucha fuerza, tenían más probabilidad de trabajar, trabajar por más tiempo, mejores ingresos, en todo un conjunto de dimensiones. Encontré algo muy interesante y es que el grueso de efectos se dan en las mujeres. Es que las niñas cuando están en el programa son las que tienen más efecto, ¿sí? Y en esencia es porque retrasan la edad a la que tienen su primer hijo. Y entonces lo que hace eso es que empiezan a trabajar antes y estudian por más tiempo. Entonces toda clase de efectos en cascada muy positivos para sus vidas, en particular que tienen ingresos muy superiores a los que eran muy parecidas pero que no estuvieron en el programa. Entonces, esto es evidencia que es muy pesada, que muestra cómo estas políticas son muy efectivas en el corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo. Estoy con muy poquito tiempo, y me quería referir al programa de Delgado, pero empezamos en la parte de preguntas, que me parece más interesante en el país. En esencia, una de las cosas que se proponen, justamente en base a esta evidencia, es rápidamente incrementar en el 50% las afamias TURS, en esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho poder de fuego, porque es llegar a muchos hogares muy rápidamente, y lo que estimamos, y cuando yo estimamos me refiero a que creemos, que hicimos una simulación para ver qué daba esto, y lo que encontramos es que una política de esta naturaleza lo que hacemos es volver a 2019 rápidamente, en materia de pobreza infantil, pobreza monetaria, pero volvemos rápidamente. Entonces la idea es volver rápidamente a 2019, pero no porque es el objetivo de 2019. El objetivo es rápidamente romper la tendencia esta que tenemos en materia de pobreza infantil, mientras se rediseña el sistema, que hay que fortalecerlo, hay que unificarlo, ¿sí? Hay que simplificarlo para que llegue a más hogares y después con más ingresos también. Y esto va de la mano por otra política que es la política que se llama de empleo garantido por el Estado, y el nombre no es casual, está inspirado en una política de corte universal que es de empleo garantido por el Estado, que es como el equivalente de la renta universal, pero en empleo. En este caso es con 10.000 empleos en el primer año, 30.000 al final del periodo, pero que tiene una bajada en particular a madres de hogares pobres, a personas que están privadas de libertad y después, al salir, tengan posibilidades, hay como 1.000 cupos en el primer año para evitar la reincidencia y además evitar que caigan en situación de calle, que es también otro de los circuitos que ya tenemos conocido que opera así, la idea es como cortar ese circuito. Entonces, bueno, la idea es esta, es desarrollar políticas que tengan un efecto de corto plazo muy claro, mientras se desarrollan otras de largo plazo que tengan efectos duraderos. Insisto con esto y con esto cierro, me quedan muchas cosas para decir, pero el objetivo en todo el gran país, insisto, es romper el estancamiento que tenemos en materia de desigualdad, pero no es volver a 2019. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de plantearnos objetivos más ambiciosos. Uruguay tiene mucho para avanzar. Yo decía hoy, la desigualdad cayó hasta 2014, pero después quedó planchada hasta 2019. Eso es inaceptable por la fuerza de izquierda. ¿Sí? Uruguay tiene que volver a poner el rumbo hacia un país mucho más igualitario y además de ser justo, de ser razonable, es totalmente posible. Así que, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y ahora le doy ahí el paso a Hernán Ouriña. Él es licenciado en Ciencia Política, doctor en Ciencias Sociales, educador popular, activista, docente universitario, investigador y además de eso, bueno, es coordinador académico de nuestra Escuela de Formación Política Rosa Luxemburgo. Y bueno, a Hernán le toca un poco hacer la mirada extraterritorial de todas estas ideas, así que, y con un poco, creo que la mirada puesta en los desafíos para y desde la izquierda, así que bueno, los dejo ahí, les dejo con Hernán. Gracias, Anita. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer obviamente al espacio 1001, a La Huella, bueno, la oportunidad de estar compartiendo acá con Micaela, Mauricio y Bruno la mesa, estar debatiendo, reflexionando en torno al programa y yo diría a la coyuntura uruguaya. Voy a referirme particularmente a la coyuntura latinoamericana, en la cual se inscribe obviamente Uruguay, pero yo diría también los desafíos de las izquierdas. Creo que ese era uno de los ejes, ¿no?, más transversales del encuentro de hoy, atendiendo a la crisis, ¿no?, a la crisis por la que transitamos, un eje que además recuperamos ahí fuertemente en la escuela, pensar, hacer un diagnóstico de la crisis, pero al mismo tiempo plantear
cuáles son las posibles soluciones o salidas a este atolladero, a esta crisis civilizatoria multidimensional, ¿no? Así que, en primer lugar, bienvenido al debate en torno a un programa. Efectivamente, como decían los compas, en general las izquierdas adolecen de programas, más aún de programas de carácter unitario. Así que me parece que ese es un primer punto relevante, ¿no? Y en mi caso me interesaba, bueno, por un lado, plantear algunas cuestiones vinculadas con la coyuntura latinoamericana reciente, en términos de un posible balance, de un ciclo que a mi modo de ver se ha cerrado, que es el primer ciclo del progresismo, y ya que estamos en ciernes de una coyuntura electoral, gracias, en qué medida este posible retorno de una fuerza como el Frente Amplio, pero también este rompecabezas, porque hoy finalmente continúa, y esa es creo que una debilidad de este ciclo emergente o de esta nueva oleada, constituye un rompecabezas difícil de ensamblar aún toda esta constelación de nuevos gobiernos emergentes en los últimos años en Latinoamérica, ¿no? Es una particularidad que quizás no estaba tan presente en el ciclo o en la oleada anterior. Entonces un desafío no menor es cómo se inscribe esta posibilidad de un gobierno o un cambio de gobierno en la coyuntura electoral uruguaya en el contexto latinoamericano y yo diría del sur global, de la crisis planetaria, ¿no? Y ahí recuperar algunas cuestiones que trabajamos fuertemente en la escuela, de los aportes de Rosa Luxemburgo, y yo agregaría de Lenin, ¿no? Se cumplen 100 años del fallecimiento de Lenin, curiosamente no tan recuperado con el énfasis debido, dirían, en este año por las izquierdas, ¿no? En términos más de su vocación revolucionaria. Nunca fue tan necesaria una revolución a escala planetaria y nunca pareció estar tan lejana. No tan lejana en términos de horizonte, sino también de apuesta emancipatoria por parte de las izquierdas, ¿no? Y ese es un primer dilema o ambivalencia al momento de reflexionar desde las organizaciones, los partidos, ¿no? ¿En qué medida podemos evitar algo que me gustaría llamar el síndrome del programa de Darfur, que puede parecer muy lejano, histórico, pero que fue el programa sobre el que se basaron buena parte de las izquierdas revolucionarias de principio de siglo, incluida la que encabezó Lenin, ¿no? Erfurt fue una ciudad en Alemania donde se sanciona y se vota un famoso programa que fue básicamente el programa que estructuró a todas las organizaciones de izquierda en las primeras décadas del siglo XX. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Partido más grande del mundo en aquel entonces, el primer partido de masas, Partido Socialdemócrata Alemán, conforma una organización que sanciona un primer programa, el famoso programa de Gotha, que va a ser criticado por Marx. Muchas veces conocemos más la crítica de Marx que el propio programa, ¿no? La crítica al programa de Gotha es un borrador que Marx no llega a publicar en vida, pero que es muy interesante porque hace una serie de señalamientos a sus amigos, que eran los eisenachianos, por una ciudad, Eisenach, en contra de los lasallanos, que querían construir el socialismo de Estado. Y Marx dice, cuidado al momento de configurar un programa en esa clave. Más adelante, en 1891, se debate un programa muy importante que es el programa de Erfurt, que es el que da lugar y un poco estructura el resto de los programas de buena parte de la izquierda europea. Y ahí aparece un peligro que Engels va a plantear, que el propio Lenin va a retomar con fuerza, que Rosa va a también recuperar. Insisto, no para discutir en torno al programa del Frente Amplio, sino para plantear una tensión, un dilema que signa de alguna manera a los programas que tienen por propósito dinamizar proyectos de transformación a nivel gubernamental, ¿no? Y me parece que esa es una tensión que estuvo presente en el ciclo reciente de los gobiernos progresistas, que a nosotros nos gusta con otra compañera llamar ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, y que hoy está a la orden del día al momento de debatir, de discutir los gobiernos emergentes, ¿no? ¿Y en qué consiste básicamente este síndrome del programa de Erfurt? Bueno, ese programa fue conformado o fue elaborado en su primer parte por Kautsky, y allí se planteaba la necesidad, la inevitabilidad
tanto del derrumbe del capitalismo como de una revolución, la socialización de los medios de producción, bueno, una serie de cuestiones muy radicales que luego fueron conocidas como programa máximo. Y la segunda parte fue elaborada por Bernstein, que era básicamente un programa mínimo. Digo, esta discusión entre programa máximo y programa mínimo es una discusión y un debate fundante de los proyectos de transformación de las últimas décadas. Y de alguna manera es el pivote a partir del cual Rosa polemiza con Bernstein. Rosa no dice, reneguemos de las reformas. No tiene sentido un proyecto gubernamental que pueda transformar y mejorar la vida cotidiana de los sectores populares. Muy por el contrario, esa es una coincidencia en términos programáticos. Pero sí aparece esta tensión entre un programa máximo que cada vez se aleja más del horizonte posible en el corto plazo, en este caso de la socialdemocracia y de buena parte de los partidos europeos, y un programa mínimo que remite específicamente a la práctica legal, la disputa y la construcción de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, en ese entonces en Alemania. Esta tensión es una tensión que Rosa piensa en la clave de el sectarismo y el posibilismo. Si las izquierdas más dogmáticas pensaron solo la posibilidad de una revolución lejana y desestimaron la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, y yo creo que ahí hay dos ejes clave que los mencionaron les compas que me precedieron: cómo revertimos las lógicas de desigualdad estructural en la sociedad uruguaya, cómo reducimos sustancialmente los índices de pobreza. Y ahí hay un eje fundamental en términos de un programa mínimo. Al mismo tiempo el desafío, y creo que eso está presente, digo, en términos de los puntos y todo el detallado programático, en el caso del programa específico del Frente Amplio, cómo eso se puede ligar o vincular con un proyecto de transformación más estructural, ¿no? En el caso de Rosa serían reformas no reformistas, reformas de estructura que articulen el mejoramiento aquí y ahora de las condiciones de vida de los sectores populares sin perder de vista el horizonte revolucionario. Y al mismo tiempo atendiendo a, de alguna manera, lo que planteaba Mauricio, ¿no? Que es el problema de la temporalidad, que también está presente en los programas, ¿no? En las perspectivas programáticas. ¿Cómo aunamos temporalidades? Porque muchas veces, y creo que esa es una debilidad del ciclo reciente de los progresismos en América Latina, lo que puede ser una fortaleza táctica es una precariedad estratégica. Lo que puede implicar un mejoramiento parcial y relativo, incluso transitorio, de las condiciones de vida de los sectores populares, en términos más estratégicos, puede ser una fragilidad, puede ser una debilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en esta reducción parcial, transitoria, de los índices de pobreza, sin en paralelo atacar de manera sustancial causas estructurales, pensando que efectivamente, y creo que eso es muy interesante como recién lo planteaba, la pobreza, la desigualdad, tiene que ser pensada, analizada en una clave multidimensional, pero al mismo tiempo es una multidimensionalidad asimétrica. No es lo mismo la causa estructural de desigualdad en términos del capitalismo, digo, más en un sentido genérico, que otro tipo de desigualdades que pueden ser relevantes, o incluso de dinámicas que inducen a la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo atendemos o cómo no nos olvidamos, en clave programática, de aquellas causas, aquellos factores que quizás van más allá de lo decible? Porque un programa no solo nos plantea un proyecto en clave de lo que se dice, sino también de aquello que no se dice, de aquello que quizás se puede llegar a omitir. Y bueno, por una cuestión de tiempo pensaba plantear algunas cuestiones respecto de la integración, ¿no? Que era el tercer eje de esta charla, ¿no? Y analizar los alcances, pero también las limitaciones del reciente ciclo en América Latina de integración, sobre todo tratando de rescatar algunas experiencias como fueron la UNASUR, la CELAC, el ALBA, pero al mismo tiempo ciertas limitaciones o
obstáculos que hoy más que nunca, si pensamos desde una pedagogía de las catástrofes, que buena parte de los flagelos que asumimos y que queremos afrontar son globales, esas respuestas también requieren respuestas o ensayos que trasciendan las fronteras nacionales, ¿no? Es decir, no es un elemento más la cuestión de la integración. Si el socialismo en un solo país fracasó en el siglo XX, hoy diríamos el posextractivismo, el buen vivir en un solo país es totalmente inviable. O sea, requiere niveles de integración, de articulación y de confluencia de carácter estratégico y también multidimensional. Me parece que a veces se pierde de vista, sobre todo en un contexto donde el cierre de fronteras que implicó la pandemia, la xenofobia, bueno, esas lógicas que mencionaba, por ejemplo, Micaela, de las ultraderechas, muchas veces permean los discursos de los propios progresismos y las izquierdas, ¿no? Entonces se resiente el internacionalismo en un contexto en donde más que nunca esa territorialidad que está también descrita como un factor clave que induce a la desigualdad y a la pobreza en el programa, tiene que poder también pensarse de manera articulada con el internacionalismo y con una integración desde abajo, con una diplomacia de los pueblos, de mínima latinoamericanista y de máxima de todo el sur global. Y esto porque, bueno, efectivamente se lograron constituir organismos por fuera de la tutela estadounidense, yo los mencionaba, la UNASUR, la CELAC y el ALBA, pero a la derrota del ALCA en Mar del Plata, que fue un hito fundamental, no le sucedió la pérdida de incidencia estadounidense en Latinoamérica, ¿no? Más bien, el imperialismo yanqui optó por avanzar con la firma de tratados de libre comercio de carácter bilaterales, por ensayar alternativas y variantes para de alguna manera bypassear esa derrota coyuntural del ALCA, y creo que ahí un elemento no menor fueron la configuración y la expansión de otras dinámicas que no solo en el caso de la Alianza para el Pacífico, sino el Mercosur, fueron forjadas en el auge del neoliberalismo, ¿no? Entonces un llamado de atención primario: no es equiparable el Mercosur a la CELAC, la UNASUR o el ALBA. Yo hasta diría provocativamente, el Mercosur está en las antípodas del ALBA, en términos de un acuerdo comercial construido en plena hegemonía neoliberal que a nivel normativo, en su ingeniería, propicia más una lógica de complementariedad mercantil o comercial que de diplomacia de los pueblos y de articulación en una perspectiva, por ejemplo, que rompa con la dinámica dependiente, reprimarizadora, en fin, esas desigualdades estructurales que antes mencionaba. Entonces, ¿cómo logramos trascender las dinámicas de integración que en muchas ocasiones han sedimentado lógicas de normatividad y acuerdos comerciales que exacerban esas lógicas de desigualdad y asimetría que antes mencionaba? Y al mismo tiempo, ¿cómo trascendemos un papel que por lo general ha tendido a ser reactivo? Estoy pensando en la UNASUR, en materia de defensa de gobiernos electos constitucionalmente, en materia de resguardo de la soberanía, de autodeterminación de los países de la región, por ejemplo, no logrando revertir situaciones de extrema gravedad como el golpe de Honduras en 2009, la destitución de Fernando Lugo en 2012, los diferentes golpes parlamentarios, mediáticos, judiciales, ¿no? O los neogolpismos mucho más híbridos que se han venido dando en América Latina, la presencia de 80 bases militares estadounidenses que perduran, en fin, otras dinámicas en la región que no han logrado desmontarse y que se suman, en términos, si ustedes quieren, de matrices productivas, a una tendencia a la reprimarización, no cuestionando los pilares de esa matriz productiva más vinculada a la bonanza de los precios de los commodities, a una inserción en un esquema global de visión del trabajo tradicional, en fin, ejes o aristas que no son menores al momento de pensar en la posibilidad de trascender esas lógicas de pobreza y desigualdad estructural. Y pensaría también en las propuestas impulsadas a nivel de integración por la UNASUR, pero también por otros conglomerados a nivel energético.
a nivel financiero, a nivel energético en términos del Consejo Energético Sudamericano, a nivel financiero con la creación del Banco del Sur y el Sucre, con la creación y también la frustración de esos proyectos en términos latinoamericanos, que mostraron sus limitaciones para reducir la condición periférica y dependiente respecto al mercado mundial y de los flujos financieros especulativos. Bueno, incluso cómo Brasil contribuyó, ¿no?, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social a eclipsar ese proyecto inicialmente impulsado por Venezuela. Digo, estoy pensando en cómo los proyectos de integración estuvieron en disputa incluso en el contexto de auge del bolivarianismo y de los gobiernos progresistas, ¿no? Porque muchas veces se opacan esos matices que no han sido menores. A eso le agrego algo que nos compete como partidos, organizaciones, movimientos sociales, que fue el despliegue de la llamada diplomacia de los pueblos, y que en muchas ocasiones, a pesar de ser pregonado como algo central por los gobiernos, sobre todo de Venezuela, Bolivia y Ecuador, la realidad es que no tuvieron un rol protagónico en la elaboración de una agenda regional, ni en las iniciativas impulsadas por la UNASUR y la CELAC. Por ejemplo, el ALBA de los movimientos sociales tendió a tener un rol muy residual en los ámbitos de deliberación y de toma de decisión para construir políticas públicas participativas y desde abajo. Y eso llevó a que muchas de las cumbres y reuniones continentales asumieran más la forma de encuentro de jefes de Estado, con las mismas reglas y protocolos burocráticos que ostentan otros organismos supranacionales tradicionales. Entonces acá hay un elemento no menor y es cómo dotamos de protagonismo a las organizaciones populares, a los sindicatos, a los movimientos y a los partidos, aún, no diría aún, sobre todo si son gobierno. Sobre todo si son gobierno, creo que tienen esa responsabilidad de dotar de protagonismo no exclusivamente a la diplomacia tradicional, sí a lo que en la región andina se denomina diplomacia de los pueblos, y que involucra un nuevo ejercicio del internacionalismo y la integración regional más desde abajo, ¿no? A partir de políticas públicas y proyectos de cooperación, en donde efectivamente en todo el proceso de diseño y de implementación de la política pública realmente puedan ser artífices las organizaciones de la sociedad civil y no exclusivamente las coaliciones gubernamentales, ¿no? En ese sentido, creo que también un desafío, y estuvo presente recién en algunas de las exposiciones, es cómo trascendemos también lo retrospectivo y lo reactivo. Porque en esta dinámica de un nuevo ciclo emergente de gobierno de centro izquierda o progresista, bueno, por un lado hay una ausencia de un ideario latinoamericanista, estamos viendo piezas sueltas de un rompecabezas que no logra ensamblarse y que por lo general tiene un proyecto endógeno a las fronteras estatales nacionales, pero con escaso nivel de articulación y de carácter transfronterizo como supo tener el bolivarianismo, más allá de las ambivalencias, las críticas que podamos hacer. Por ejemplo, Chávez tuvo un proyecto continental y apostó estratégicamente por esa articulación e integración regional, ¿no? El ALBA, nos guste o no, podemos tener crítica o plantear algunas limitaciones, fue una apuesta continental en términos políticos, pero también en términos económicos, en términos productivos, de complementariedad, incluso de empresas transnacionales y no transnacionales, de un banco común, en fin, de un montón de elementos que hoy en medio de esta crisis o incluso en la pandemia hubiesen podido revertir esa lógica de precariedad de la vida tan extrema, ¿no? Entonces, digamos, como para no extenderme por una cuestión de tiempo, por un lado, ¿cómo podemos romper con cierto imaginario colonizado al momento de construir plataformas programáticas? ¿Cómo podemos pensar en trascender ciertos significantes o derrotistas o impuestos por el enemigo, ¿no? Es decir, cómo esta lógica muchas veces de un cierto lenguaje que tendió a permear a las izquierdas de los progresismos de los 90, pero también en el siglo XXI, hoy estructura mucho de los discursos y las retóricas de los proyectos de transformación, haciéndolas más tenues, más intrasistémicas, ¿no? Y lo digo viniendo de Argentina, en donde un Milei fue más radical y más antisistémico en su propuesta programática que el progresismo y la propia izquierda, ¿no? Aunque nos resulte incómodo decirlo,
efectivamente supo conectar con un malestar, con angustias, pero también con un deseo de transformación, en donde muchas veces el progresismo es retrospectivo y mira hacia atrás, es defensista y reactivo, y hoy los progresismos tienen esa debilidad, defender lo adquirido, esas conquistas parciales que son muy importantes y tenemos que salir a las calles para evitar que se vulneren, pero al mismo tiempo no nos podemos parapetar desde el defensismo conservador. Entonces un programa tiene que ir más allá, tiene que animarse a ejercitar una pedagogía de la osadía, porque el análisis de relación de fuerza no consiste en caracterizar cuál es esa relación de fuerza para amoldarse a ella, sino para trastocarlo, para quebrantarlo. Y esa osadía y esa audacia un poco nos reenvían a la discusión que tenía Rosa Luxemburgo en plena coyuntura de crisis, ¿no? Y ella llegó a plantear algo muy provocativo. No hay diferencia en este contexto de crisis civilizatoria y de inminencia de la barbarie entre programa mínimo y programa máximo. No podemos pensar en un programa mínimo y elemental en términos de violencia de género o de cuestión ambiental. Tiene que ser un programa máximo. Un programa máximo en términos de radicalidad, de apuesta y de exigencia de políticas lo más radicales y universales posibles, atendiendo obviamente al aquí y ahora, ¿no? Pero el desafío es cómo articular, en términos de Rosa, reforma y revolución. Cómo esas reformas de estructura que pueden plasmarse en un programa de acción y de gobierno se prefiguran esas transformaciones radicales, esos horizontes a los que aspiramos y que muchas veces nos parecen un horizonte lejano. ¿Cómo hacemos de un programa una hoja de ruta para una pedagogía de masas, para un ejercicio de politización, en donde efectivamente podamos discutir las causas fundamentales de esta desigualdad? Hoy Milei habla explícitamente de capitalismo. Lamentablemente en muchos programas no vemos la palabra capital, el significante capitalismo. Hoy Milei efectivamente, o muchos empresarios, hablan hasta de lucha de clase, parándose desde la lógica de los poderosos, ¿no? Y hoy paradójicamente muchas veces esquivamos esos significantes que creo que son esclarecedores, que requieren ser actualizados, complejizados, desde esta dinámica efectivamente de una caracterización multidimensional, relacional, interescalar, como está presente en el programa, pero a la vez pensar en la inminencia de la catástrofe. Rosa decía, la catástrofe, la barbarie, no es una posibilidad eventual, es la exacerbación de la normalidad de este sistema. Y hoy discutir un programa en última instancia es eso, discutir en qué medida ligamos aquello mínimo y elemental para la reproducción de la vida en común con medidas que efectivamente sean puntos de ruptura, de quiebre, que puedan pensarse en una clave postcapitalista y al mismo tiempo articuladas con una lucha antipatriarcal, anticolonial, antiadultista. Y bienvenido todo este debate vinculado a las infancias, a las niñeces, ¿no? Es decir, cómo pensamos de manera imbricada o interseccional este combate, digamos, contra toda desigualdad. Y ahí creo que resituar, como decía Rosa, al sistema capitalista como un sistema mundial que también implica una geopolítica de las desigualdades. Es decir, efectivamente somos países periféricos. Entonces, la dimensión imperialista, la dimensión de las actividades extractivistas, del capitalismo verde, ¿no? de un multilateralismo que es centrífugo y que hoy está asignado por regímenes de guerra a escala planetaria, ineludiblemente va a involucrar el ejercicio de una dimensión internacionalista, antimilitarista, antibélica, pero al mismo tiempo revolucionaria y pensando en problematizar también esas transiciones productivas, energéticas, que muchas veces se nos presentan como variantes intrasistémicas. Gramsci la llamaría revoluciones pasivas, una gran transformación productiva de las pautas de consumo, una renovación del parque automotor, pero que no resuelve los problemas fundamentales, ¿no? Termina siendo echarle más nafta al fuego. Y estamos en un contexto
de progresismo sin nafta en un doble sentido, ¿no? Así que, digo, como para no digamos, extenderme más, pensaría o retornaría a cómo ir más allá de lo que el propio Gramsci llamaba estadolatría. Gramsci decía, quizás coyunturalmente, en lo inmediato, es viable un gobierno de funcionarios y funcionarias, pero eso tiene que ser superado por el protagonismo popular, por la participación de la grande mayoría en el ejercicio del gobierno, ¿no? ¿Cómo hacemos para trascender una lógica hegemónica de delegacionismo y cómo también al momento de discutir las desigualdades pensamos en una desigualdad del poder político, por ejemplo, de la toma de decisión del poder político, en una desigualdad más estructural de la propiedad privada de los medios de producción? Si no discutimos, si nos quedamos en el plano distribucionista, mercantil y dinerario, y no discutimos las bases mismas de la propiedad de la tierra, de la propiedad de los medios de producción, creo que en esta coyuntura de crisis civilizatoria no estaríamos a la altura de las transformaciones que requerimos en una perspectiva emancipatoria, ¿no? Así que en ese sentido, bienvenido al debate, bienvenida esta discusión. Agregaría un eje más. Bienvenido el poder problematizar también el desarrollismo, que me parece que fue un núcleo débil de los progresismos, y bienvenida la posibilidad de también problematizar la dialéctica entre el poder propio y el poder apropiado, porque los progresismos se recostaron más en un poder apropiado por la vía electoral sin poder construir un poder propio que sostenga más allá de los vaivenes gubernamentales este proyecto programático, ¿no? Por ejemplo, siendo oposición. Así que desde ese lugar, un programa nos tiene que permitir reanudar la lucha en un doble sentido, no solo relanzarla, sino también reanudarla, tal cual mencionaba creo que Bruno, de la articulación, ¿no? De reanudarla, de volver a unificar a las organizaciones de izquierda del campo popular para poder relanzar las luchas, sobre todo desde una perspectiva radical, revolucionaria, animándonos a ejercitar una pedagogía de la osadía y a exigir lo imposible, porque como suele cantar un poeta cubano, de lo posible ya sabemos demasiado. Muchas gracias.